Empezamos creando un nuevo proyecto, aplicación WPF, y le voy a llamar cliente WPF. WPF me da un archivo application que me permite administrar ciertas cosas, ciertos eventos a nivel de aplicación, como dice aquí Startup, Exit, Dispatcher and Handled Exception. Se pueden controlar desde este archivo. Un poco más avanzado, pero lo que realmente nos interesa ahora es el main window, que es la primera ventana, el primer formulario que va a trabajar nuestra aplicación. Si lo compilo en este rato, tengo una simple ventana en blanco. Este proyecto se va a tratar de crear un mantenimiento simple para un cliente que permita guardar 3 datos: RUC, razón social y teléfono. Así que voy a crear una base de datos. Para esto voy a usar el explorador de objetos de SQL Server. Que es como tener un pequeño Management Studio aquí integrado. Me voy a conectar a la instancia local. Dentro de las bases de datos voy a agregar una nueva que se va a llamar cliente WPF. Y dentro de esta base de datos voy a crear una tabla que se llama se va a llamar cliente. Y va a tener, aparte de su ID, va a tener el RUC, que es un campo de 13 dígitos, exigible. Va a tener una razón social, que es un campo de 50 dígitos, exigible. Y va a tener un teléfono, que es un campo de 10 dígitos no exigible. Me gustaría, por ejemplo, que el campo ID sea de identidad, para que automáticamente incremente de uno en uno. Vamos a actualizar la base de datos. Y listo. Entonces ya esto me va a crear la tabla. Voy a ejecutarlo. Y ya está. Se creó la tabla correctamente. Ok, entonces voy a cerrar esto y regreso a mi aplicación. Una forma de empezar a agregar controles a mi aplicación es arrastrándolos directamente desde el cuadro de herramientas. Voy a usar etiquetas, una para el RUC, uno para la razón social y otro para el teléfono. Igualmente cajas de texto para el RUC, para la razón social y para el teléfono. Me equivoqué, este es un text block, que es diferente de un text box. Así que voy a eliminarlo y voy a agregar el que necesito, que es un text box. Cada cambio que yo hago en el diseñador se refleja también en esta hoja de código XAML. Como podemos ver, aquí se agregó un control label con la propiedad content label. Por ejemplo, esto como va a ser el RUC, lo puedo editar aquí y ahí dice RUC.
Como siempre, también puedo marcarlo y cambiarlo desde las propiedades, ¿no? Esta, por ejemplo, va a ser la razón social. Listo. Si le hago clic al elemento correcto, también se selecciona acá arriba. Por ejemplo, estoy haciendo clic aquí y le voy a cambiar por teléfono. Y acá está el otro textbox. Ok, entonces si yo compilo esto con F5, aquí tengo lo que he diseñado. Vamos a borrar este texto que dice textbox, vamos a dejarlo en blanco. Una buena práctica también sería que el orden del XML refleje el orden visual. Por ejemplo, este textbox es el segundo, este es el tercero y el de acá es el primero. Entonces voy a cortarlo y lo voy a poner aquí. Y ya queda en el orden correcto: primero, segundo y tercero. Voy a mover un poco a la derecha. Y ahora voy a crear mi botón guardar. Y un botón más para nuevo. Listo. Ahora, para hacerles referencia en la hoja de código que tengo aquí, debería aparecerme aquí los nombres de los controles. Sin embargo, no le he asignado nombre a ninguno, así que vamos a empezar a asignarles para ver cómo puedo manejar sus eventos. Por ejemplo, a este de aquí se va a llamar botón guardar. Aquí le voy a poner B guardar. Y este va a ser el botón nuevo, le voy a poner aquí B nuevo. Si regreso por acá, vamos a ver que ambos ya están disponibles para manejar sus eventos. Por ejemplo, voy a manejar el evento clic del botón guardar y voy a mostrar un mensaje que diga guardado con éxito. Vamos a iniciar esto y vemos que el botón guardar muestra correctamente el mensaje, pero el botón nuevo no hace nada. Lo correcto sería agregarle nombre a todo. Este se va a llamar TRUC, este va a ser el T razón social, este va a ser el T teléfono, y ahora vamos a interactuar con la base de datos. Para interactuar con la base de datos uso un entorno Linku. Agrego un nuevo elemento y selecciono en datos la opción clase de Linku to SQL. Le voy a llamar base de datos, es un nombre cualquiera que elijo. Listo, y estando aquí voy a agregar la conexión con mi base de datos. Esto está en el explorador de servidores. Voy a agregar la conexión local con la base cliente WPF. Acepto, y ya que tengo la base aquí, voy a arrastrar la tabla cliente y el entorno me generó una clase por esta entidad, por esta tabla vendría a ser, ¿no? La tabla que era en la base de datos aquí se convierte en una clase. Las columnas se convierten en propiedades. En fin. Ahora vamos a hacer el insert. Para hacer el insert, primero voy a declarar el entorno que se llama base de datos data context. Luego una nueva clase del tipo cliente donde le agrego el RUC. Asigno la razón social y asigno el teléfono. Después tengo que decir que en la tabla cliente se va a insertar la clase que acabo de preparar y finalmente confirmo los cambios, que es enviar cambios, ¿no? Submit changes.
Cuando esté todo, va a mostrar el mensaje de guardado con éxito. Al final siempre me gusta limpiar la pantalla. Para eso voy a crear un método. Lo voy a llamar acá, a definir acá, perdón. Y este método lo que hace es limpiar las cajas de texto. Por cierto, este comportamiento es el mismo comportamiento del botón nuevo. Así que en el botón nuevo lo voy a definir como simplemente limpiar pantalla. Y ya está. Vamos a iniciarlo. Y vamos a llenar un RUC. El nombre y el teléfono. Guardo. Guardado con éxito y se limpia la pantalla. Verifiquemos si se insertó correctamente. Hago clic derecho aquí, mostrar datos de tabla, y vemos correctamente mis datos insertados. Quiero agregar una complejidad de la siguiente manera. Vamos a agregar un tipo de datos bit que en .NET se llama boolean, y vamos a agregarle una referencia a una tabla externa por medio de un foreign key. Para esto voy a hacerlo mediante código. Primero creamos una tabla. Que va a tener su propio ID. Y una descripción. Luego a la tabla cliente vamos a agregarle un foreign key que se llama ID ciudad. Le pongo este nombre. Y finalmente a la misma tabla cliente le agregamos un campo habilitado del tipo bit. Voy a correr esto. Todo se ejecutó correctamente. Veamos cómo quedó la base. Quedó con una tabla ciudad que tiene dos columnas, ID y descripción, y la tabla cliente que tiene los campos que ya conocíamos. Se le agregó un campo ID ciudad relacionado con la tabla ciudad, es un foreign key, y se agregó el campo habilitado. Para tener datos ya en la aplicación, vamos a hacer un insert a la tabla ciudad. Agregando un par de ciudades. Y listo, ya está. Entonces en un select la tabla ciudad, aquí encuentro las tres ciudades que acabo de insertar. Ahora, ¿cómo vemos esto en la base de datos? Primero, esta clase ya no refleja la realidad. Voy a eliminarla y la voy a volver a agregar. Perdón, tengo que hacerlo desde el explorador de servidores. Aquí la vuelvo a agregar, y la ciudad también la vuelvo a agregar. Ojo, no confundirse, esto se llama explorador de servidores, que es como yo agrego las clases al entorno Linux, y eso se llama explorador de objetos SQL Server, que es donde yo manipulo la base. Esto sería un pequeño Management Studio incorporado en Visual Studio, y esto sería la interacción con el entorno Linux. En fin, ya tengo creado los campos y la clase. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar aquí un campo que me permita seleccionar la ciudad. Para eso agrego otro label que diga ciudad, y agrego un combo box que me permite escoger la ciudad. Le voy a llamar C ciudad. Y finalmente un checkbox para indicar si está habilitado o no. C.
habilitado. Y le pongo el nombre C habilitado. Ok, ahora si yo inicio, vemos los campos, pero lógicamente el combo box está vacío. Vamos a llenar ese combo box. Tomo main window, que es la ventana, y aquí busco el evento loaded. Esto es lo que ocurre justo después de cargar la pantalla. Voy a declarar en mi entorno. Voy a traer por medio de una consulta a todas las ciudades. Ordenadas por descripción. Y se lo voy a asignar al combo box. Si lo pruebo así, vamos a encontrar que el combo box se llenó con 3 objetos del tipo ciudad, pero como es un objeto, él no sabe qué propiedad debe mostrar, así que vamos a decirle eso. Eso se define de la siguiente forma: display member path es igual a descripción. Ese es el campo para mostrar, y el campo de valor va a ser ID. Entonces, si iniciamos esto, ya se muestra correctamente la propiedad que yo quiero, que es la propiedad de descripción. Finalmente, hagamos los cambios aquí. Decimos que el ID ciudad va a ser igual a cciudad.selectedValue, y el campo habilitado va a ser igual a lo que contenga el checkbox habilitado isChecker. Lo probamos y vamos a agregar otro rook. Que es de la ciudad de Guayaquil y está habilitado. Guardo. Me olvidé de limpiar estos dos, ya los vamos a limpiar. Veamos cómo se insertaron en la base. Aquí está correctamente el nuevo cliente con su teléfono, el ID de ciudad a la que apunta y el true de habilitado. Solo para cerrar bien el ejercicio vamos a limpiar eso. La limpieza es de la siguiente forma: el checkbox arrancaba en false, así que lo vuelvo a poner en false, y el combo box tendría un índice de -1. Aquí lo tengo nuevamente. Vamos a hacer una más con la ciudad de Quito y habilitado. Guardar. Listo. Si vemos los datos, vamos a actualizarlos. Aquí está nuestro último ejercicio apuntando a la ciudad 2, que sería Quito.